A través de Radio Visión 107.9 FM en Chillán Viejo, tenemos el agrado de presentar su programa Salud Integral en tiempos de pospandemia. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. En este programa dialogaremos sobre salud y bienestar. ¿Qué problemáticas sanitarias nos ha dejado la pandemia? ¿Cómo sobrellevar los efectos del COVID-19, tales como la depresión y ansiedad? Sin duda, nuestra salud mental y física son de real importancia para nuestro bienestar individual y social. De estos temas hablaremos con nuestros expertos en un diálogo ameno y cercano a través de Radio Visión 107.9 FM de la comuna de Chillán Viejo. Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en Radio Visión 107.9, un día como hoy, sábado 29 de octubre, y dando paso nuevamente al programa que hemos estado siguiendo desde, ya creo que una semana, dos semanas, el programa Salud Integral en tiempos de pospandemia, un programa que se originó gracias al Fondo de Medios de Comunicación del Gobierno de Chile. Y con ustedes, bueno, nuevamente nuestros panelistas y también expertos también en estos temas, que van a estar hablando y discutiendo estos temas con ustedes. Francisco Gutiérrez Chávez, psicólogo y magíster en psicología clínica. Doctor Francisco Gutiérrez Durán, médico internista. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Ricardo. Así es, pues muchísimas gracias. Otra vez estamos aquí tratando de aportar algo. Uh-huh. Y el tema que nos convoca, irritabilidad y enojo. Uh-huh. Sí. Un tema muy amplio, ¿no? Claro. Hay que quizás pensar la irritabilidad y el enojo como dos conceptos que van de la mano con otras cosas, ¿no? Pero que también es muy común. Y la irritabilidad y el enojo que es común en tanto en todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos en algún momento se han sentido irritados o enojados por alguna situación X. Pueden ser de carácter laboral, de carácter familiar, puede ser o un enojo hacia la misma persona, ¿no? Quizás por ahí hay que precisar, y eso quizás es como el objetivo de hoy, es precisar un poco estos dos conceptos. Claro, se ha dicho por parte de grandes especialistas que la irritabilidad es una respuesta. También que aparte de ser innata, ¿no? Uh-huh. En cierta medida, por supuesto, no estoy hablando de una irritabilidad patológica. No, no nacemos con la patología, nacemos con la facultad para responder a los estímulos. Eso se llama irritabilidad, facultad para responder a estímulos. Ahora el monto, la cuantía, la forma como se responde, ya le podrían dar un carácter de normal o patológico, ¿no? Y hay muchas circunstancias, muchas eventualidades que inducen a las personas a responder de una u otra manera a estas cosas que a veces son adversidades, uh-huh. A veces son estímulos nomás de adaptación, uh-huh. Eso es importante. Sí, y siguiendo eso, quizá hay que precisar un poco el concepto como central de la irritabilidad y el enojo, que es un poco más amplio, pero que nos ayuda a pensar ciertos fenómenos, sobre todo en la clínica, en tanto en la medicina o en la clínica psicoterapéutica, ¿no? Que es la agresividad, ¿no? La agresividad es una cuestión intrínseca en el ser humano, ¿no? Es una manera de responderse hacia ciertos fenómenos, a ciertos estímulos, ¿no? Y por ahí también tiene un carácter, ¿cómo se puede decir?, pulsional e instintivo, ¿no? Se espera que el ser humano, frente a algunos contextos de supervivencia, también responda con cierta agresividad, ¿no? La agresividad en sí mismo no es un cuadro clínico. Eso quizás hay que
hay que pensarlo un poco. La irritabilidad o el enojo tampoco, ¿no? No hay trastorno por irritabilidad, no hay trastorno por enojo, ni agresividad. Pero sí algunos cuadros clínicos vienen acompañados de mucha agresividad o enojo, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, la depresión, que es un tema que vamos a ver mañana, me parece, ¿no? Sí. Hay depresiones que se manifiestan solo con enojo, ¿no? Porque hay dos vías de botar, digamos, esta agresividad, hacia lo externo o hacia uno mismo, ¿no? O en la psicosis, donde todo se desorganiza, en la psicosis es algo más grave, ¿no? O hay caracteres de ciertas personas que son muy pasivos en ciertos contextos, pero que de repente explotan, que eso es muy común, ¿no? Antes se le llamaba personalidad pasivo-agresiva, no sé si te acuerdas. Sí, tú, ¿no? sí. Ahí más o menos como para posicionarnos en un lugar donde vamos a estar hablando hoy, ¿no? Que la agresividad es innata, de alguna forma. Hay elementos donde uno reacciona con agresividad frente, no sé, a la ofensa de otra persona hacia uno. Se espera que uno... Ahora sería raro tampoco que no reaccionáramos sin agresividad, ¿no? Es casi una cuestión de supervivencia, ¿no? Claro. Cuando se pone grave la situación es cuando esto permanece en el tiempo, ¿no? Hay personas, todos hemos conocido personas que son más o menos, que notamos en sus gestos, en su voz, que notamos ciertas formas donde podemos inferir cierta irritabilidad, ¿no? O enojo, ¿no? Habría que pensar en caso a caso, pero más o menos esto como la etiología de estas agresividades, ¿no? También no hay que dejar de lado que hay agresividad por consumo de sustancia, ¿no? También aquí podría ayudar un poco. Claro, a propósito también del concepto mismo, se ha estudiado mucho, sobre todo en países europeos, el tema de la agresividad y muchos especialistas, grandes exégetas del tema, han dicho que el hombre, el ser humano, es el ser más agresivo dentro de la escala zoológica. O sea, el animal es agresivo en ciertas situaciones. Y claro, los estudios a medida que van avanzando pueden ir cambiando, pero hasta hace poco se llegaba a esa conclusión de que el animal, como lo conocemos nosotros, somos animales desde el punto de vista anatómico y fisiológico, pero nos diferenciamos del animal propiamente tal en muchos aspectos, entre ellos la agresividad. El animal es agresivo en épocas de celo y en épocas de hambre. Cuando el animal necesita procurarse la alimentación, se torna muy agresivo. Pelean entre ellos, le hacen cosas horrorosas a otros animales con el propósito de alimentarse. Sobrevivir. Es supervivencia, es un rasgo de supervivencia. Y en cambio se decía que el ser humano muchas veces es agresivo sin ninguna justificación con sus congéneres, nosotros, los seres humanos. Que decían los especialistas que no se había visto en la escala zoológica un ser más agresivo con sus propios congéneres, en este caso el ser humano, pares. claro, que nosotros, los seres humanos. Y eso no se veía en otros estratos de la escala zoológica. Uh-huh. O sea, el ser humano, el hombre, es muy agresivo. Uh-huh. Y eso induce a seguir estudiando el tema. ¿Cuáles son los factores que desencadenan la agresividad? Claro. Y que la desarrollan. El por qué se desarrolla ese tipo de agresividad. Y no los animales. En los animales hay ciertas cuestiones puntuales, tres o cuatro situaciones puntuales en que se tornan agresivos. El ser humano es agresivo a veces por gusto con respecto a otras personas. ¿Tendrá que ver con la racionalidad que tiene el ser humano, tal vez de decidir cuándo actuar dependiente de su moralidad, su ética? Claro, la formación obviamente que influye la formación. Cuando decían también por ahí, y lo va a mencionar el psicólogo, que la frustración es uno de los factores importantes en cuanto a desencadenar la respuesta agresiva, la frustración, ¿no? Ya lo habíamos comentado, Uh-huh. la
la semana pasada que la frustración es un fenómeno muy poco tolerado por el ser humano. Y se refiere, por ejemplo, a un disestar psicológico, un malestar psicológico, ¿ah? A resultas de la no consecución o el no logro de un objetivo. Claro. Una persona, por ejemplo, se traza planes para hacer algo o para hacer algo en la vida y se le bloquean esas vías para que este fenómeno se consume, se haga realidad y se va a frustrar. Esa respuesta anómala se llama frustración. Y esto es muy frecuente en el ser humano y a todo nivel. Tiene mucho que ver con las condiciones, entonces, o sea, las condiciones externas en las cuales está el individuo, por ejemplo, inserto en tales condiciones sociales que hacen que dificulten, digamos, su progreso, su bienestar social, y tal vez de algún modo conllevan a una especie de frustración y luego con eso una reacción, digamos, airada, una reacción de enojo. Anómala. Sí, es verdad, pues sí, siempre tiene una causa. Es interesante lo que está mencionando acá el doctor, precisando bastante la etiología social de la agresividad a raíz de una frustración, ¿no? Ahora, y eso también puede ser provocado por drogas, por ciertos fármacos que las personas hacen mal uso, etcétera, ¿no? Pero quizá hay que pensar a nivel psíquico y a nivel particular que la agresividad es constitutiva del psiquismo humano, ¿no? Yo voy a decir unos conceptos un poco complicados, pero vamos a tratar de pensarlo acá, ¿no? El sujeto cuando nace, el chiquitito, el bebé, cuando nace, requiere de un otro para poder convertirse en sujeto. Quiero decir esto, lo siguiente, el niño requiere de una identificación con un otro, de una mamá, de un papá, hasta en sus movimientos el niño se identifica con una persona. Y esa identificación es netamente alienante, es netamente agresiva, en el sentido de que ese sujeto, el niño, se identifica con un otro que no es él. Entonces podríamos pensar en las primeras instancias de vida del niño, digamos, del nacimiento, qué sé yo, que somos seres fracturados de alguna forma, ¿no? Algunos autores hablan, por ejemplo, del trauma del nacimiento, ¿no? Algunos autores hablan de ese periodo donde el bebé, la mamá ya le quita el pezón al bebé, ¿no? También es extremadamente frustrante y angustiante, ¿no? La angustia, una cuota muy alta de angustia lleva una cuota muy alta de agresividad, ¿no? Entonces, no solamente hay elementos, por supuesto que sociales, del medio, de familiares, que se vio mucho en la pandemia, los roces que se provocan, también hay elementos constitutivos propios del psiquismo que no tienen nada que ver con lo cultural, digamos, ¿no? Claro. Que son por dotes biológicas y después se van convirtiendo, amoldando un poco en una cuestión psíquica, ¿no? En este ejemplo, vemos mucho en la neurosis obsesiva, trastorno obsesivo, donde el obsesivo es una persona muy agresiva, a raíz de la ambivalencia de los sentimientos que siente hacia el otro, amor u odio. Y el odio es una forma de agresividad. A veces vemos al obsesivo irritado, enojado, ¿no? Pero eso es por las cuotas de angustia que no puede sobrellevar, ¿no? Entonces, cuando mencionaba a la hermana Inés el tema de que no se le olvidara el tema de la angustia, en psicopatología siempre vamos a ver la angustia. La angustia es estructurante del psiquismo, ¿no? Sin angustia incluso no funcionaríamos. Y sin ninguno de estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir y dejar como instalado? Hay una cuestión agresiva en todo ser humano, de la época más temprana, ¿no? Y esa agresividad tiene que ver también con angustia, ¿no? Ahora, ¿cómo tramitamos esa angustia? Es una cuestión muy difícil, porque en psicopatología vemos la agresividad puesta en un otro, por ejemplo, no sé, en golpear a una persona, ¿no? Esa persona no pudo tramitar su propia angustia que golpeó a un otro. O, en casos más graves, el suicidio, ¿no? El suicidio es lo que algunos autores llaman el pasaje al acto,
en donde una cuota de angustia extremadamente grande no se puede tramitar y pasa hacia uno mismo, ¿no? O sea, el suicidio es tremendamente agresivo hacia uno mismo, ¿no? Entonces hay dos formas de tramitar la agresividad, o la irritabilidad y el enojo, ¿no? Hacia un otro o hacia uno mismo, ¿no? Entonces, y vemos otro ejemplo, ¿no? En la melancolía. La agresividad se manifiesta de la siguiente forma, en el autorreproche, ¿no? El melancólico, el depresivo, es una persona muy autorreprochadora. Y ahí estaría una cuota muy grande de esa angustia que se transforma en sadomasoquismo originario, que se llama, ¿no? Entonces, no hay quien se salve de esta cuestión. Uh-huh. Hay especialistas que... yo siempre pongo el tema de algunos autores europeos, que hay muchos, sobre todo en España, donde tuve la oportunidad de escuchar algunas conferencias, y voy a decir algo que obviamente sin ánimo de justificar la violencia, pero estoy ejemplificando cómo está o se encuentra inmersa la respuesta agresiva. Él hablaba, el profesor Alonso Fernández en Madrid, decía: a veces hay respuesta agresiva y violenta de quien menos espera el ser humano. Por ejemplo, un profesor de ética, él nombraba, supongamos que un profesor de ética lo asalten y él tenga cómo defenderse, él no le va a dar al delincuente no le va a dar una clase de ética y va a intentar convencerlo de que lo que está haciendo el delincuente es malo. Él va a reaccionar, a lo mejor si puede reaccionar violentamente lo va a hacer. Obviamente que después se va a arrepentir. Obviamente que una persona culta y educada va a decir: no debí haberme puesto al nivel de un delincuente. Entonces, a ese tipo de actos violentos al servicio de la defensa del yo, como mecanismo de protección, él le llamaba respuestas psicológicamente comprensibles. Así. Casi como un eufemismo. Claro, porque resulta que obviamente uno no espera, insisto, no espera de un profesor de ética que le vaya a pegar un palo a un delincuente. No, pero tampoco, yo diría, tampoco sería, ¿cómo podríamos catalogar a una persona que se deja asaltar? Claro. Entonces ahí normalmente uno no se defiende por temor a que la agresividad del delincuente puede ser peor. Pero sí, él demostraba con estos ejemplos de que la respuesta agresiva muchas veces es ubicua, se encuentra en todos lados presente. Interesante. En mayor o en menor medida, por muy culta que sea una persona. Claro. O que lo insulten y va a responder también con una grosería. Ese ya, no hablando ya de un acto físico violento. Por ejemplo, uno le dice un insulto a un ministro y el ministro a lo mejor le puede responder también una grosería. Y la grosería es censurable, pero también es una respuesta psicológicamente comprensible. Él se está defendiendo, ¿no? Ahora sería extraño que una persona no respondiera frente a otro acto agresivo. Claro. Eso es interesante lo que está diciendo él. No sé, una ofensa, un golpe. Y ojo, que voy a poner un ejemplo que también tiene que ver con la angustia. Cuando Freud estudia la histeria de conversión es una psicopatología que se caracteriza por extrañas parálisis corporales, cegueras, y que al parecer tenían una base neurológica, ¿no? Lo que descubre Freud, y ese es el descubrimiento freudiano, es que estas pacientes fueron abusadas sexualmente y en el periodo del abuso no dijeron nada, guardaron silencio, ¿no? Porque el abuso era una cuestión muy displacentera a nivel psíquico, ¿no? Entonces guardan silencio por muchos motivos también, porque el abusador generalmente eran familiares, qué sé yo, ¿no? Pero ahí se ve que una descarga que debía haberse hecho en el momento como respuesta de supervivencia no se hizo, genera una patología muy grave. Entonces, hay algo también de lo... Sería extraño, y pasa mucho en psicopatología, que pacientes no respondan a un daño. Está bien responder a un daño, ¿no? Es una cuestión casi de salud
¿no? Por supuesto, sin aniquilar al otro, Claro. pero es una cuestión de defensa, ¿no? Cierto. Entonces la agresividad es constitutiva, ¿no? Muchas veces, volviendo al tema de la agresividad, vuelvo a reiterar, es cuando hablo de, yo empleo la palabra esta rimbombante, ubicuo, que se encuentra en todos lados. Hasta en el deporte uno puede encontrar respuestas agresivas. Y de hecho, uno ve los partidos, no solo hay agresividad entre los hinchas, hay agresividad entre los jugadores. Pero también, ojo, esto es muy importante, ya atañe dentro del... Ahí yo tuve un profesor, aparte de psiquiatra, era médico legista. Él tenía que ver con los problemas psicológicos asociados a la ley. Por ejemplo, si extrapolamos los principios de esto de la agresividad, a veces un adversario en el fútbol, o puede darse en política también, provoca a otro, con el propósito de que reaccione ante las cámaras de televisión, reaccione violentamente y haga el ridículo. Y él pierde el que responde. Claro, se ve Eso mucho eso en los debates políticos. Es una táctica muy malévola, pero en política se ve mucho que se provoque a otra persona, porque en la respuesta va el error y en la respuesta va la ganancia del provocador. Yo me acuerdo de un jugador aquí, varias veces he visto que lo provocan y resulta que el jugador que responde es expulsado, Claro. no el provocador. Claro. Y debería ser todo lo contrario. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar en la vida diaria. En un trabajo pueden mandar a alguien por envidias o por razones políticas, pueden mandar a provocarte para que tú pierdas el trabajo. Tú te exaltes con un director, con una directora, te exaltes con un alcalde y pierdes. Te echan sencillamente. Entonces, una persona culta, educadita, si se da cuenta que es una provocación, adrede, la maneja muy bien. La maneja y no se deja provocar. Esa cuestión es muy importante saberla porque esto se presenta. Y respecto a eso mismo, ¿cómo controlar en ese aspecto? ¿Cómo intentar controlar o conservar una especie de paz interna Sí. que no conlleve, digamos, agredir verbalmente al otro? O a responderle. O a no responder. ¿Cómo? No, uno tiene que partir de lo más sano es darse cuenta cuál es el objetivo de la persona. Si extrapolamos esto al fútbol, al campo de la política, si provocan a alguien, o en el campo laboral, a veces molestan en los trabajos y la persona pierde su trabajo aún teniendo hijos. El acoso laboral, por ejemplo, eso Sí, es un tema muy... Imagínate a una persona que la acosen. No pasa nada si está callada, pero está sufriendo. Si responde, pierde. Claro. Entonces yo digo, si uno se da cuenta que es una provocación, es la mejor ganancia quedarse callado y canalizar esta situación por otras vías. Pero por vías tiene legales. su implicancia el quedarse en silencio. Implicancia psíquica para el sujeto. Entonces ahí está la lucha entre la espada y la pared, ¿no? Es una cuestión muy difícil. Está interesante lo que mencionas porque la agresividad se manifiesta no solo de una forma así material, donde uno puede distinguir, esta persona es agresiva, ¿no? En los deportes también, el boxeo. El boxeo es una cuestión muy, muy agresiva, la lucha libre. ¿Cuánta cuota de agresividad, digámoslo así, se canaliza en ese deporte, ¿no? O en otras cosas más sutiles que la gente no se da cuenta, en la ironía. Hay ironías que son tremendamente agresivas, chistes tremendamente agresivos, obscenos hacia la mujer, qué sé yo, ¿no? ¿Cuánta de la agresividad se pasa, se evidencia o se puede constatar en la vida diaria y que uno tiene idea que es agresiva? ¿No? Entonces, esto de que ni quien se salve, ¿no? La cosa, cómo soportar un poco la agresividad es un poco difícil, ¿no? Porque hay justamente psicopatologías que padecen por la irritabilidad, por el enojo, como este obsesivo o el melancólico, ¿no? ¿Cómo hacerlo ahí, no? Es una cuestión difícil, ¿no? Entonces, uno tendría que estar muy al tanto de su propia agresividad como para de alguna forma controlarla, ¿no? Pero de alguna forma sale, o en las palabras, o en los gestos, una mirada puede ser netamente agresiva. En relación a eso de los deportes y todo eso, está muy entrelazado con el tema de la competencia, o sea, del competir, del ver al otro como a quien yo debo ganarle. Y por ende yo tengo que recurrir a todos los métodos posibles para sobrepasarlo y de alguna forma
existe esto muchas veces de, no sé, de pegarle un codo al otro. Claro. Y el otro se enoja. Entonces, no sé, es ver al otro como quizás alguien simplemente como un externo al cual yo tengo que desafiarlo y ganarle. Entonces, existe mucho eso, digamos, en la cultura, no sé si individualista que tenemos, donde yo no veo al otro como un compañero, como alguien que puedo yo, digamos, trabajar junto a él, colaborar, sino simplemente como alguien al cual yo debo competir, con el cual yo debo competir. Claro, lamentablemente en algunas actividades, sigo insistiendo, vamos a dar vuelta en lo mismo, laborales, familiares, deportivas, en lugar de considerar a la persona como un coparticipante. O sea, si yo no puedo hacer algo sin el otro, porque obviamente hay deportes que se pueden practicar solo y hay deportes que no se pueden practicar solo, como el fútbol. Entonces, lamentablemente se ve como un adversario. Exacto, esa es la palabra. Más que un coparticipante. O sea, yo lo necesito a él para practicar el deporte. No, yo lo veo como un adversario y eso poco menos que deslinda en otro calificativo. Podríamos decir casi como un enemigo. ¿Ah? Es una cuestión bastante interesante porque y necesitaríamos un sociólogo para pensar esto un poco, pero más o menos nos podemos acercar a dar unas pinceladas, que tiene que ver también con el sistema estructural económico, ¿no? La estructura del neoliberalismo es una cuestión muy de aniquilamiento hacia el otro, ¿no? Entonces, somos en estas tecnocracias, hay algo que se ha instalado en los trabajos, en los gobiernos, de que uno puede ser superior al otro, y para eso el medio es la agresividad, ¿no? Te aniquilo, te gano el puesto, qué sé yo, ¿no? Eso es muy mortífero, Sí. ¿no? Es muy mortífero para la psique humana, para el sujeto. Es deprimente, ¿no? Es angustiante, ¿no? Entonces también tendríamos que pensar en estructuras que van más allá de la medicina o del psicoanálisis, que tiene que ver justamente con lo económico. Voy a contestar. ¿Cuál es el botón ahí? ¿Radiovisión? ¿El medio parece? ¿Ese? ¿Radiovisión? Hola. Inés. Hola. ¿Cómo están por ahí? Hola, Bien, ¿cómo bien. está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el doctor? Bien, muchas Los gracias. doctores. Aquí estamos. La echamos de menos. A comenzar la reunión acá en Concepción. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, el saludo también de mi... ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, está en vivo. Ya, un saludo a todos los panelistas ahí de este programa, este espacio que se está llevando a cabo. Nosotros en una reunión de Narcilla acá en Concepción, está a punto de iniciar, por lo tanto vamos a entrar a la sala. Deseo que el programa de hoy que sea tan interesante y tan importante como los que se han desarrollado durante este ciclo. Y desearle muchas bendiciones al doctor y así a los doctores que en esta mañana están junto a todos los auditores de Radio Visión. Muchas gracias y que les vaya muy bien también. Muchísimas gracias, muy amable. Un gran saludo y que lo pasen muy bien y que el programa sea también de mucho interés, que es para todos los auditores de Radiovisión. Acá escuchándoles también se ve muy bueno el tema de la irritabilidad, esperando que cada consejo llegue a cada uno de los habitantes de Chillán Viejo, como de todos los lugares en donde está llegando nuestra emisora. Gracias por su saludo. Bueno, me despido. Un saludo, un abrazo a la distancia y que estén muy bien. Gracias, Chao, que esté muy bien. Chaito, gracias. chao. Chao. Está el llamado. Ellos están en una reunión de Narcix. Ahí sí. Pueden hacer sus preguntas también. Creo que estamos por redes sociales, por Facebook Live. Pueden realizar preguntas, consultas referente al tema que estamos tratando libremente. Es gratis postear ahí y escribir.
Otra cosa que se escapaba, bueno, de las tantas cuestiones que se pueden comentar, es que el encierro, volviendo al tema ya ligando los conceptos con la pandemia, el encierro, el hecho de aislarse, ¿ah? Aislarse respecto a la sociedad y respecto a sus responsabilidades. Me refiero a las personas que tenían que trabajar. Es lo que implica un grado de frustración. No procurarse los alimentos necesarios a veces para la familia y para ellos. Hay personas que dependen de trabajos informales, si no salen a la calle a laborar, sencillamente no comen. Entonces eso le genera frustración y le genera agresividad. Y muchas veces, aquí viene otro fenómeno que lo alimenta. Muchas veces la gente recurría a ciertas vías de evasión, entre comillas. Ujú. Por ejemplo, el alcohol, muchas veces las drogas. Para tratar de mitigar, entre comillas, esa situación tan aniquilante o anonadante. Y eso, lejos de lograr paz interna, por el contrario, empeoraba la situación. O sea, tornaba más agresivo al ser humano. Por eso se vio que en la pandemia también habían muchos hechos o casos de violencia intrafamiliar. Es cierto, sí. Ujú. Por eso mismo, porque todo está relacionado. ¿Ah? La convivencia. Sí. Claro. La convivencia también es una cuestión donde se puede manifestar la agresividad, ¿no? Pongo ejemplos a veces a mis alumnos sobre enganches patológicos que hacen ciertas personalidades. Por ejemplo, una mujer histérica con un obsesivo. Esa cuestión es terrible, ¿no? Hay una cuestión muy agresiva del tira y afloja. Y ahora imagínense a los auditores esas dos personas viviendo juntas y encerrados, ¿no? Es terrible, ¿no? Denuncias, golpes, palabras. Eso se vuelve tan insoportable a veces. Bueno, sí, se vuelve insoportable la pandemia, el encierro, ¿no? Justamente por esas relaciones en donde se provoca mucho roce, ¿no? Y eso es muy complicado. Muchos pacientes de lo que eso se han quejado de lo que le ha dejado la pandemia, ¿no? Estar encerrado, verlo todos los días, soportarlo, te lo dicen así tal cual. Sí, es cierto. Ujú. De hecho, muchos casos de lo que usted mencionaba a raíz del encierro, muchos casos de violencia intrafamiliar, Sí. Ujú, violencia doméstica. ujú. Como pregunta, ¿sí? ¿De qué modo afecta a mi entorno más cercano estar enojado? Y esto en relación también al peligro esto de no hablar muchas veces, de quedarse callado, mantener silencio. ¿Qué puedo hacer en esos casos? O sea, si no logro exteriorizar o proyectar Ujú. o canalizar, como decía el doctor, Ujú. este enojo, ¿cómo puedo hacerlo? Es curioso porque la voz es una vía pulsional de descarga, ¿no? Podríamos hacer más llevadero a través del habla ciertos padeceres internos. No por nada Ana O, que era la paciente estrella de Freud, decía que la cura por la palabra le llamó echar humo por la chimenea, porque se descargaba, ¿no? Descargaba el enojo, la rabia que tenía, esto abusivo que padeció y que nunca lo dijo, qué sé yo, ¿no? El estar enojado impacta en un... Se nota, uno sabe cuando el otro está enojado. Aunque el otro diga, no estoy enojado, y es peor porque ahí se confirma que está enojado, ¿no? Impacta, ¿no? Genera ciertos remesones familiares, cambia la dinámica. Fíjense, una familia enojada, una familia angustiada, una familia agresiva, históricamente agresiva. Qué tremendo, qué impacto tendrá eso a nivel psíquico, ¿no? Una de las vías justamente es el habla, ¿no? Ahora, hay medios y hay personas a quien hablarle ciertas cosas, ¿no? A veces las familias no quieren hablar a veces las personas enojadas no quieren hablar con sus propios familiares, ¿no? Entonces, uno de los medios más saludables también es acudir a psicoterapia, ¿no? Es cierto. ¿Cómo puedo ayudar yo personalmente a una persona que, no sé, mi amigo, un familiar, que
que es irritable, que se irrita fácilmente, que se enoja fácilmente, ¿cómo puedo ayudar o ser a encauzar, digamos, esa irritabilidad que tiene esa persona? ¿Qué puedo hacer yo? Yo creo que aquí es fundamental esta cuestión, escuchar. Muchas veces cometemos uno de los grandes errores, y me voy a detener, y ojalá me ayude el psicólogo aquí con esto, porque es muy importante. Siempre nos creemos que estamos llanos a servir, y muchas veces nos pasa, y hay que ser autocrítico en la vida. Muchas veces nos creemos cristianos, pero no escuchamos. Yo creo que lo más importante es saber escuchar. Fíjese que muchas personas, al ser escuchadas, han evitado un suicidio. No han, lo único que quieren es que los escuchen. Mire qué tremendo. Una cosa tan sencilla como quedarme callado y decir, ¿qué te pasa? Te voy a oír. Pero es altamente frustrante decirle a una persona con un grado de depresión o de angustia tremendo, ¿qué me importa a mí? Es tu problema. Eso nadie lo debe hacer. Por el contrario, escuchémoslo. En esa expresión pueden ir dos cosas que son altamente terapéuticas. Uno, contar el problema que a lo mejor hasta la hora era desconocido. Contar un problema. Y segundo, el hecho de que se le dé la oportunidad de hablar, de explayarse, contar una inquietud, algo que lo está anonadando, ya le mitiga la angustia y la tensión intrapsíquica. Eso es muy importante, y voy a ser más preciso aún. Y es solo escuchar, estar en presencia, ni siquiera decir nada a veces. Porque muchas de las problemáticas de agresividad o de melancolías no tienen solución. Y a veces a las personas que padecen les molestan las recetas que otras personas le pueden dar. Oye, tienes que hacer esto. Eso también es muy agresivo, ¿no? Sí. Es decir, oye, debes hacer esto. Eso es una cuestión de autoridad muy perversa a veces también. Tan solo escuchar, estar en presencia del dolor del otro. Eso es muy importante. Eso puede ayudar bastante. Eso es como un tip, ¿no? Y sin dar receta. A veces la receta es un poco chocante, ¿no? Tienes que hacer esto. Somos muy rápidos para ofrecer respuestas. Ajá. Como, no sé, desde nuestra posición, tal vez sin estar en los zapatos del otro. Porque solamente él puede saber sus problemáticas, lo que él está viviendo es íntimo. Por eso es bueno llamar a la ciudadanía a interesarse por el tema de la psicoterapia, ¿no? Yo creo que todas las personas en algún momento de su vida deben acudir a una psicoterapia. No porque estén enfermos, ¿no? Porque se requiere, ¿no? Se requiere, necesario, ¿no? Y sobre todo, donde hay temas tan pujantes a nivel psíquico que vienen de etapas muy prehistóricas de la infancia del sujeto, ¿no? Es cierto. Y en ese sentido, ¿existen terapias, existen formas prácticas que uno puede desarrollar para, no sé si inhibir la irritabilidad, pero reconducirla, tal vez? Quizás una interesante palabra, reconducirla, ¿no? Pensarla. Porque de esto ni quien se salve. Vamos a ser... si una persona históricamente ha estado enojada, irritable, lo va a hacer siempre. Eso quiero que dejarlos claro a las personas. Muchas cuotas de esto perduran siempre, para toda la vida, ¿no? La cosa es pensar, ¿por qué en ese momento quizás te pusiste agresivo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿No? A veces venden a la psicología como, oye, voy a ir 6 meses a psicoterapia y vas a estar sano, no vas a hacer nunca más vas a estar irritado, nunca más vas a estar enojado. Eso es mentira, ¿no? Eso es un poco esta psicología que ha nacido de hace unos 10 años, que es una psicología muy mercantil, ¿no? Y hay que ponerle ojo, ¿no? La autoayuda. La autoayuda también es una cuestión muy mercantil, ¿no? Es muy peligrosa porque genera más angustia en su respuesta. Por ejemplo, un libro de autoayuda va a decir, no, tú no tienes que estar enojado, tienes que estar feliz porque la vida es bella. Dígale eso a una persona que ha sido abusada 2 o 3 veces. Sí. Entonces es muy duro, ¿no? O que lo echaron del trabajo. Por ejemplo. Claro, ¿cómo le va a decir que es bella la vida? Es cierto. Entonces hay que pensarlo, hay que verlo caso a caso. Por eso es muy importante ir a psicoterapia, sobre todo en estos casos. Y ojo, que la irritabilidad y el enojo es una manifestación también de otra cosa, ¿no? Insisto, de angustia
melancolías o de cosas aún más graves, que puede ser una psicosis también, ¿no? Entonces, la psicosis también, tú puedes ayudar en eso. En la psicosis, la agresividad ya es extrema, ¿no? La agresividad se hace al otro, en las fantasías, hacia uno mismo, ¿no? Incluso el homicidio, es una cuestión muy agresiva, y el suicidio, ¿no? Cierto. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Pueden llamarnos al 26 61 10, 42 26 61 10. Y también por redes sociales estamos transmitiendo por Facebook Live. Pueden también hacer sus comentarios, sus preguntas a través de esa red. Y bueno, ahora una pausa musical y regresamos. Ya todo hecho está, no podemos agregar a la sangre que su Hijo derramó. Su poder nos transformó, con su gracia nos asombró, y a lo largo de la historia Él brillará. Sin cesar nuestras vidas a entregar. ¿Quién fue? ¿Quién es? Su amor siempre será la esperanza por la eternidad. Vamos a experimentar, ver al cielo aquí llegar, y al temor olvidar de su perfecto amor. Tu reino aquí está, el mundo dominará, y en victoria cantaremos a una sin cesar nuestras vidas a entregar. ¿Quién fue? ¿Quién es? Su amor siempre será la esperanza por la eternidad. Abre las compuertas, estamos listos, clamamos hoy por más, en tu presencia vida nos das. Abre las compuertas, estamos listos, Pero no. clamamos hoy por más, en tu presencia. Ya, ahora vamos a comenzar. Tenemos un llamado. ¿Nos escuchan? Ya. ¿Con quién hablamos? Con Ruth María. Ruth María. Cuéntanos, usted tiene una pregunta, una consulta referente al tema que estamos tratando, ¿no? Sí. Me he pasado toda la vida la ingratitud. Yo pienso que la misma piedra. Nadie me agradece. O a mí menos no me agradece. Y toda la vida con ingratitud. Y nadie La gente no agradece. no agradece. No agradece. Nada. Es lo que más le molesta al Señor. Al Señor le molesta la ingratitud. Es lo que más aborrece. Y eso le enoja. ¿Aló? Eso le enoja, ¿no? Claro, porque no sé, me desconcierta.
¿Qué le desconcierta de eso? La ingratitud. Ujú. Porque hay que ser agradecido, dice el Señor. No hay que ser desagradecido. Ujú. Ujú. Entonces, no sé. No puedo cambiar, me cuesta mucho Mm. ser bondadosa. Demasiado bondadosa. Mm. Sí, bueno, hay un tema ahí que a veces uno deja mucho por el otro y el otro no entiende un poco lo que el otro ha dejado por él, ¿no? Entonces hay una cuestión que sin duda puede enojar ahí, ¿no? Entonces hay que preguntarse también en el lugar de por qué ser tan bondadosa a veces, ¿no? ¿Por qué dar tanto para el otro cuando en realidad el otro quizás ni te corresponda eso que uno ha entregado? Parece que al mundo, a uno le gusta la forma de que la gente se corresponda, sea agradecida, pero el mundo no es así. No, Parece que es la raza chilena. no es la raza chilena, no es un tema de raza, es un tema netamente del ser humano. Así es el ser humano. Pero yo no soy así. Claro. Además, para mí no corresponde el título y es lo que más aborrece el Señor. Ujú, ¿Sabe ujú, usted que lo que más aborrece? ujú. La ingratitud. Claro, es lo que más aborrece. Lo que más le gusta al Señor es que la gente coma, sea alegre. Eso es lo que más le gusta al Señor. Ujú. Pero a mí la actitud me tiene chata. Habría que pensar ahí qué le pasa a la señora con la ingratitud, ¿no? O sea, eso es un tema de psicoterapia, ¿no? ¿Qué le pasa que los otros no correspondan un poco a esto de que ella lo que ha entregado por los otros? Y ahí hay temas más específicos que quizás no podemos dar recetas tampoco, ¿no? Habría que pensarlo en un lugar más adecuado. Pero yo tengo un lado B. El hecho de ser tan generosa cuando no me corresponde, yo soy media maquiavélica. Es decir, yo castigo psicológicamente. Ujú, ujú. Quizás un tema importante pensar en el altruismo. El altruismo tiene... no sé si esa es su consulta. Anota, lo pueden anotar. Altruismo es ser benevolente, sí. Lo pueden, para que le respondamos. Que deje la pregunta. Entonces la pregunta, como para redondear, más o menos, ¿cuál sería específicamente? Ay, ¿por qué el ser humano es tan ingrato? ¿Por qué el ser humano es tan ingrato? Ujú, una buena pregunta. Y difícil de responder. Y eso conlleva a sentirse irritada, ¿no? Claro, porque yo pasó a otro extremo, a dañina, ya como quien dice, me pongo maquiavélica, actúo daño psicológicamente. Mm. Trato de cagar la salud como en forma psicológica. Ujú, O a veces mando una carta o un papel para entender que no hay que ser así. ujú. ¿Qué edad tiene usted, disculpe? Uy, tengo muchos años. Le dicen que mi abuela era así. Mi abuela era así, muy generosa. No me respondiera nada. Anota, no anota nada. Sí. Ya. Le vamos a intentar responder ahora, ¿ya? ¿Puedo contar? Sí. Sí, vamos a hablar, Diosito. Bueno, la señora trae una pregunta un poco difícil, un poco que tiene que ver más con responder en una instancia psicoterapéutica, pero más o menos podríamos hacer cierto alcance. Y ella se pregunta, ¿por qué los seres humanos son ingratos? ¿No? ¿Por qué frente a algo benevolente que entrega el ser humano, el otro no corresponde con gratitud? ¿No? Es cierto. ¿Mm? Hay hartas cosas que pensar, y primero hay que pensar quizá en el altruismo propio. El altruismo también podría ser una vía de escape de la agresividad. ¿Por qué uno va a estar en posición y en disposición siempre de entregar algo al otro? Porque la queja que trae la señora es que el otro no le agradece, ¿no? Entonces hay una cuestión muy pulsional, ¿no? La agresividad también puede ser transformada en altruismo. Y eso lo vemos mucho en Farcas, por ejemplo, que regala dinero, ¿no? Pero ¿cuáles serán los motivos inconscientes de este sujeto de entregar dinero, ¿no? En vez, por ejemplo, de entregar políticas públicas para que se mejore la cuestión para siempre, ¿no? Entonces hay algo con el altruismo que también se puede transformar en lo contrario, en una cuota de agresividad sublimada. Y con apego
a la pregunta, hay se podría hacer un análisis también, pero multifactorial, porque si somos desleales, habría que entrar a hacer un análisis, y el psicólogo podría hablar de eso, si existen factores genéticos en la personalidad del individuo que induzcan a que no sepamos agradecer. Factores genéticos. Después no vamos a ser tan naturalistas. Después podríamos saltar a factores culturales o del medio ambiente, la educación. También hay que educar para saber responder y saber agradecer. Entonces habría que ver el historial de cada sujeto, porque si dice que hay personas que no saben agradecer, yo podría decir no todo. Hay personas que sí saben agradecer. Empecemos por ahí. O sea, yo no podría extrapolar esto, una situación puntual a toda la humanidad, pero que hay personas que son desagradecidas, las hay. Y es más, uno ayuda y hay personas que viven enfrascadas en hacer daño. O ni hablar de amigos, entre comillas. Sí. Amigos que se dedican o van a la casa y se ponen tóxicos, van a la casa de uno. Y yo lo digo con toda sinceridad. Muchas veces uno se aburre de esta gente y empieza a seleccionar amigos. Al último se queda solo, porque responden mal, y tiene razón la señora en eso. Se dedican a puro hacer daño, y nada más que daño. O utilizan, por ejemplo, a un vecino con el propósito de que le moleste. ¿Y quién está detrás de eso? Entonces hay un fenómeno, hasta factores políticos, factores genéticos, culturales, ambientales, y él podría dar... La cosa que trae la señora es bien importante, porque ella demanda gratitud. Ella está demandando que los otros sean le tengan gratitud a ella. Hay un tema muy amplio, ¿no? Somos seres deseantes. Los seres humanos siempre, porque somos deseantes, nos movemos, ¿no? Siempre estamos demandando. Siempre demandamos algo. En cada palabra, en cada actitud hacia el otro hay una demanda. Una respuesta. Pero ojo, que la respuesta y corresponder a la demanda nunca vuelve. O vuelve a pedazos, a cuotas, ¿no? Entonces, por eso, de alguna forma, la insatisfacción es grande en el ser humano. Porque de las demandas, correspondencia no vamos a recibir tanta. Somos seres cojos, dicen por ahí. Somos seres que, de alguna forma, en esta demanda, no todo va a estar satisfecho. Y una de las formas de manifestar también puede ser la agresividad, o también es a través de esta demanda, ¿no? Esta demanda de gratitud, qué sé yo, ¿no? En ciertas creencias, religión y creencias, está implícita la idea del dar sin esperar nada a cambio. Entonces, muchas veces uno intenta, no sé, ciertas personas intentan vivir esa filosofía de vida, pero en algún punto de sus vidas sienten que tal vez es muy, ¿cómo decirlo?, difícil de realizar. Es que va a esperar algo a cambio de alguna forma. Claro. Te puedo poner el ejemplo más sencillo y más claro. En ese primer momento en que la madre, en el primer momento en que nace el bebé y le pone el pezón en la boca al niño, al bebé recién nacido, en horas de haber nacido, ese momento cambió todo. Porque en el momento en que la madre ya le quite el pezón al bebé, el bebé va a esperar y va a demandar que vuelva a aparecer el pezón para alimentarlo. Entonces hay una cuestión de demanda y de tire y afloje que tiene que ver con el deseo del ser humano, que es muy primitivo, ¿no? Uno siempre espera algo, ¿no? Siempre, ¿no? Eso es bien interesante la pregunta de la señora, ¿por qué los seres humanos son ingratos, ¿no? No es problema de la raza, porque no es un tema de raza, ni siquiera existe la raza, ¿no? Claro. Es un tema del ser humano, a nivel psíquico, ¿no? Y tiene que ver con que de alguna forma estamos cojos. Somos desdichados en algunas cosas justamente por esas demandas que no son retribuidas, ¿no? Ahora, ¿cómo moverse en eso que demandamos y no es correspondido? Es un tema particular que cada uno debe responder en su psicoterapia, ¿no? Claro. Pero lo que te preguntaba, si puede haber un componente genético y sociocultural. ¿En esto de no agradecer? Sí.
No sé, habría que pensarlo. No sé qué piensas tú del lado genético y biológico, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que ya, vuelvo a insistir en el mismo caso, porque yo pongo de ejemplo a mi profesor español, que fue una eminencia, por eso lo tengo como mi ídolo. Decía él que existían personalidades altamente agresivas, y entre ellos se destacaban las personalidades psicopáticas. Es otra cosa interesante, se me olvidaba mencionarlo, ¿no? La agresividad aparece a veces por decisión. Porque lo que hemos estado hablando ahora de la agresividad es inconsciente. Claro. El sujeto ni se da cuenta que es agresivo. Y el otro le da cuenta, oye, estás siendo agresivo por tu mirada, estás enojado, estás irritado. Las personalidades psicopáticas o narcisistas son muy peligrosas. Muchos políticos son... Claro, eso ya es intencional. Intencional, son psicopatías, ¿no? Que tiene que ver con un narcisismo muy potente, ¿no? Políticos está lleno, ¿no? No solo hay que pensar en un político y vemos una cuota de psicopatía y de mentiras. La mentira es una agresividad también, ¿no? Claro. Muy potente, ¿no? Entonces eso es otro aspecto ya que son patologías muy graves. Sí, pues, y a propósito del caso de de algunos funcionarios públicos, no todos, obviamente, siempre hay excepciones, pero hay muchos funcionarios públicos que a sabiendas que los están pillando en una mentira y se dan el espacio con tanta naturalidad y frialdad de justificar ese acto. Lo justifican. O siguen mintiendo. Y se creen ellos que ya están conformes porque lo dijeron en la televisión. Pero todo el mundo sabe que él está mintiendo. Los casos de corrupción son los casos más grandes de psicopatía, podríamos pensarlo, ¿no? Esos sujetos los mandan a clases juicio, de ética. a clases de ética, juicio, y siguen mintiendo. No, si no fuimos. Y piden amparo para que no los metan preso, qué sé yo, ¿no? Claro. Eso es tremendo, ¿no? Es una patología muy grave. Sí. Por eso hay que saber por quién votar primero, ¿no? Sí, es cierto. Y este comentario que le hacemos, la gente puede, y siempre hago yo este alcance, porque la gente puede decir, es política. No, todo es política. Claro. Si los profesores, por ejemplo, a uno lo forman en grandes universidades, es porque ellos no son políticos, ellos son sencillamente especialistas en el tema psicológico, son sociólogos. Entonces ellos no están haciendo política, ellos están hablando la verdad. Y se habla la verdad y la verdad se tiñe de política, ese es otro cuento. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de comentar estas cosas. Hay una pregunta que hicieron por Facebook. Dice así: ante esta temática de enojo e irritabilidad, son emociones que están en todos los rangos de edad. ¿Cómo se les puede enseñar a manejar estas emociones y sentimientos a los niños y adolescentes, tanto en sus casas como en la escolaridad, ya que el manejo de nuestras emociones está al debe en nuestra sociedad? Siempre va a estar al debe en manejar la agresividad. Siempre nos va a costar eso. Siempre nos va a costar adaptarnos un poco al otro. Hay una moral, hay ética, hay conductas que uno debe, adaptarse a ciertos trabajos en el colegio, qué sé yo, ¿no? Sobre todo en un niño que tiene berrinches, ¿no? Primero hay que escuchar qué le está pasando a este niño, ¿no? Otro tema es también el bullying, que es una de las agresividades más desatadas que está en todo el mundo, ¿no? Hay que escuchar estos lugares, ¿no? La pregunta, más que cómo lidiar con esto, porque no se puede lidiar con la agresividad, ni con la angustia, ni con las depresiones, ¿no? La pregunta es cómo escuchamos esto, cómo nos hacemos cargo de esto, qué lugar tomamos nosotros como sociedad, como profesionales, para oír esto y para recién ahí, después de oír, intervenir. Porque no le podemos dar receta a las personas, ¿no? Haga esto para que sea más feliz, ¿no? O tome fluoxetina para que sea más feliz, ¿no? Es una aberración. ¿Por qué? Porque también tiene una cuota de lo perverso dirigir al otro en algo que le puede estar pasando y no sepamos, ¿no? Los niños que, por ejemplo, tienen berrinche en los colegios a los 5 años, el niño es un síntoma de la familia. Y ya. Eso lo han descrito mucho, hasta el psicoanálisis, ¿no? Es un síntoma familiar lo que puede hacer el niño, su enojo, su rabia, su forma de hablar, ¿no? El niño que es abusador hacia otros niños también está padeciendo algo, no tenemos que censurarlo porque es el que abusa y el que hace bullying, ¿no? Entonces esto es muy difícil. La cosa es pensar un poco, y está mal planteado el concepto de salud mental. Está muy mal planteado. Claro, se requiere más dinero y todo, pero el concepto de salud mental está mal planteado en el sentido de que en algún momento todos decaemos en la salud mental. En algún momento de nuestra historia todos hemos tenido alguna problemática grave
más o menos grave, y es verdad, ¿no? La cosa quizás es pensar como una higiene mental, ¿no? ¿Cómo soportar esto? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo intervenir? ¿No? Salud mental es una cuestión, insisto, muy mercantil. ¿Me siguen? O sea, este es un problema estructural de lo económico también, ¿no? Y eso nos plantean muchos psicoanalistas también, que no tienen que ver con la economía, ¿no? ¿Podemos estar bien, netamente? ¿Podemos dejar de ser agresivos? ¿Podemos dejar de estar angustiados frente al sistema que nos devora, los trabajos, que tenemos que responder, que además el sistema demanda, tienes que estar siempre feliz? Uf. Hay que mostrar una cara sonriente todo el tiempo. No, hay que darse el tiempo de estar enojado y triste también. Entonces es muy difícil. Cuando se les pide a los funcionarios públicos, a todos los funcionarios públicos, que sean afables con la gente. Pero, y la pregunta es, ¿cómo somos los civiles con los funcionarios públicos? De manera transversal. Por ejemplo. Claro. Cuando yo soy funcionario público, yo he visto que llegan personas obviamente enfermos. Aquí no estoy censurándolo, pero también hay que decir que llegan de muy mala manera tratando a un funcionario municipal. Sí. Pero el funcionario municipal tiene el deber, entre comillas, de reírse. Ahí está el problema. Entonces, las dos partes, la civilidad, el funcionario público, etcétera, etcétera, también tenemos nuestros derechos. Claro, todos tenemos nuestros derechos. Y esas son las cosas que hay que conversarlas. Por eso decía yo que existe un fenómeno cultural, donde la educación juega un rol fundamental. Sí, sin duda, pero eso va a salir igual, la agresividad. Esa es la cosa, ¿no? La cosa es quizá, y esto tendrá que ver el gobierno, no sé, de cómo invertir, quizá, no sé si la palabra invertir, porque igual queda del lado de lo mercantil, ¿no? Claro. Como dinero, poner dinero nada más. Así como... Es que no funciona con dinero nomás. Eso. Esa es la cuestión. Sobre todo en los temas de salud mental. Y salud mental está mal dicho, salud mental, ¿no? Es una cuestión, tienen que estar bien. Ah, no tienes depresión, entonces te da alta, ¿no? Pero hay problemáticas que dejan huella. A veces las personas en síntomas agresivos, las chiripiorcas que le dicen a los niños, ¿no? Qué sé yo, pero eso son huellas de otras cosas también, ¿no? La cosa quizá, y eso es lo que hemos pensado en ciertos círculos, es cómo pensar ciertos dispositivos comunitarios en la municipalidad, no sé, en los colegios, de escucha de estas problemáticas, porque uno cuando escucha sabe cómo intervenir, y para estos temas no hay recetas, ¿no? Claro. No hay recetas. Entonces el problema de los gobiernos es que tiene que haber salud mental. Qué difícil, ¿no? ¿Qué es la salud mental entonces? ¿Y quién dice que es salud mental o que es estar sano? Es muy difícil eso. Sí, es complejo. Cuota de locura hay en todos los seres humanos. Cierto. Bueno, y para ir cerrando, ya estamos sobre la hora. ¿Algunos comentarios finales sobre el tema? No, pues bueno, insisto yo en cuestiones ya que están comprobadas así fehaciente y categóricamente. La comunicación. La comunicación y la verdad. Son cosas... Claro, la verdad muchas veces duele, ¿eh? Pero hay que decirla con calma, hay que tener tino para decir la verdad. Primera cosa. La tolerancia. Llamado. Vamos a escuchar. ¿Radiovisión? ¿Aló? ¿Aló, Radiovisión? Bueno, habla con María nuevamente, referente al que están conversando de los empleados públicos, ¿vale? Sí. Ya. Yo fui empleada pública. Antes de ser empleada pública, iba a trámite. ¿Ya? ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Ya. Entonces, lo que antes tanto el funcionario como la persona que llega, el contribuyente o cliente, tiene que hacer su positiva, buena, sonreírle a que está atendiendo. Y se consigue todo. Yo nunca tenía problemas con ninguna oficina. Deben de actitud, usted llega sonriente, buenos días, hola por último. La actitud de uno. Ay, mira, siempre viene los trámites. Porque dice que hay gente agresiva. Deben revertir eso, que te vaya bien en el trámite. Esa es la respuesta. Que tienen que ir con actitud positiva, buena, que les vaya bien y que la persona que va a atender va a ser amable con ellos, pero tienen que empezar por ellos, que a pedir un favor o hacer trámite. Que la amabilidad es una virtud también. Entonces hay que cultivar un poco eso. Yo soy muy amable y generosa, tengo buenas cualidades. En el colegio me saca en primer lugar y me manda igual por ser mejor compañera. Y así hay un cada día uno. Sí. Ya. Sí. Hay que llegar a los
con actitud positiva, alegre, sonriente, y lo vais súper bien. A mí nunca me ha ido mal, de cabrita. Muy- Porque es lo único que yo no sé todo, pero es mi carácter amable. Entiendo. Sí, de hecho es una virtud, como decía, que hay que cultivar todo el tiempo y hacer que florezca. Ahí corto. Ahí corto. Yo soy a veces un poco más... por supuesto que la amabilidad se requiere, las buenas costumbres, pero también hay que ser un poco más frío en pensar que estas cosas son un poco utópicas, ¿no? Si llega una persona a un servicio público enojado, bueno, también tiene su problemática. No tengo por qué simpatizar con él. Uno espera que la persona sea amable también. Pero el sistema es frío, es rudo. Entonces, ¿cómo soportar esto? ¿Y cómo La escuchar esto? burocracia. Ujú. Sí, es un tema. Ujú. Y raya para la suma, digo, de esto ni quien se salve, ¿no? Entonces, hay lugares de escucha. Y para pensar esto y intervenir. Hay una cuestión informativa y formativa, que no es lo mismo. Informar son conocimientos, ¿ah? Y formativa se refiere a lo valórico. Ujú. Por ejemplo, yo vi en plena pandemia, yo tenía que viajar a cierta comuna y me pararon los militares, me solicitaron mi salvoconducto y yo, ¿por qué tenía que enojarme? Y yo nunca tuve un problema con los militares, nunca. Y resulta que muchas personas se enojaban con ellos porque los controlaban. Ahí yo quiero llegar a ese tema porque como que no estamos preparados muchas veces para cumplir las normas. O sea, queremos que nos respeten, pero tampoco estamos educados en el sentido que tenemos que respetar nosotros también. Claro. Esto es recíproco. Sin duda un tema muy, muy profundo, muy difícil de abordar, Sí, pero difícil. imagino que las respuestas que hemos intentado dilucidar a través del diálogo que hemos tenido quizá han dado luz a alguna respuesta, algunas direcciones que podemos tomar referente al tema. Estamos despidiendo el programa. Los dejamos invitados para mañana. Mañana a la misma hora, 10 de la mañana, y vamos a estar hablando sobre depresión, felicidad y duelo. Está interesante eso. Sí, depresión, felicidad y duelo. Esos conceptos que vamos a tratar de intentar Trabajar mañana. trabajar mañana, exactamente. Así que los dejamos invitados. Muchas gracias Muchas por la gracias invitación. Y gracias por escucharnos también Sí. y vernos a través de las redes sociales. Ya, hasta luego. Hasta Muchísimas luego. gracias Chao. a Gracias. nuestros auditores. Radio Visión 107.9 FM presentó Salud Integral en tiempos de pospandemia, una serie de diálogos amenos sobre salud y bienestar. Quédate en Radio Visión 107.9 FM y no olvides sintonizarnos nuevamente. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar.
se llama